Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener aquí a un científico, alguien que investiga sobre los principales temas de salud de los colombianos y sobre todo de la región Caribe de nuestro país. Joaquín Armenta, endocrinólogo y médico internista. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en tu programa. Pues para mí es un honor tenerlo acá, ¿no? Un estudioso de la salud. El honor realmente es mío. Doctor, de verdad que uno se preocupa porque cada vez está muriendo gente de patologías que antes no se veían. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes ha existido siempre en la humanidad, pero el número de personas que lo sufren actualmente en el mundo ha crecido de una manera impresionante. ¿En qué proporción? ¿Tiene alguna estadística? Sí, claro. En este momento en el mundo tenemos más o menos 400 millones de diabéticos, pero en Colombia el problema es que ya tenemos 2,5 millones de diabéticos, la mitad de los cuales no sabe que es diabético, y eso agrava la situación. Y al ser la diabetes un problema incurable que puede afectar terrenos del organismo tan sensibles como el cerebro, el corazón, los riñones, los pies, pues se convierte en un problema, tal vez en el problema de salud pública más importante. La diabetes tipo 2, que son la mayoría de nuestros diabéticos, está fuertemente asociado a la obesidad. Bueno, ¿qué produce la diabetes? La diabetes... Esto se pega, esto es una bacteria, esto es producto de la alimentación. Dirá que soy un ignorante, tienen toda la razón. Pero es que la gente debe saber qué lleva a un ser humano a padecer esta enfermedad. No es una enfermedad transmisible, no es una enfermedad infecciosa, no se pega. Es una enfermedad que tiene un fuerte componente hereditario. Es decir, familias donde haya muchos diabéticos, la posibilidad que la descendencia la tenga es alta. Entonces, por lo tanto, primero un componente hereditario, pero hay un componente medioambiental que está dado sobre todo por los hábitos alimenticios y el sedentarismo. Entonces, el detonante, digamos, es la parte genética, pero el medio ambiente la dispara porque cada vez hacemos menos ejercicio y tenemos hábitos alimenticios realmente pésimos. ¿Cómo se vuelve uno diabético, doctor? Sobre todo engordándose y que le salga abdomen. El principal factor de riesgo para hacer diabetes es tener obesidad abdominal. Entre más crezca el abdomen, más posible me hago diabético. ¡Qué peligro! Antes se decía la curva de la felicidad. Hoy sabemos que es la curva de la resistencia a insulina y de todos los males metabólicos, incluyendo la diabetes. Gravísimo. ¿Y los cerveceros? Cualquier tipo de abdomen crecido, independiente de su origen, sea cerveza o comida, que usualmente es por las dos causas, es un generador de obesidad, e invitamos a la gente que trate de cambiar sus hábitos y que trate de hacer ejercicio. Hay una inquietud, ¿la gente se vuelve diabético o adquiere la diabetes? No, pues, es decir, primero no es adquirida porque sería como algo que fuera transmisible, como una enfermedad infecciosa. La gente tiene una predisposición genética que está en los genes, que es heredado de la familia, pero de acuerdo a cómo haga las cosas a lo largo de su vida, su alimentación y su actividad física va a hacer que esto se detone. Entonces, más bien, me hago diabético cuando tengo una predisposición y tengo un estilo de vida inadecuado. ¿Qué es un estilo de vida inadecuado? ¿Cuál es una dieta que debe observar una persona para no llegar a convertirse en un diabético? Primero, la actividad física. Como nuestros músculos fueron reemplazados por las máquinas, tenemos un carro o nos trasladamos en un bus o en un ascensor que nos baja, tenemos mandos a distancia, cada vez hacemos menos actividad física. Ese es un detonante muy importante. Pero, por ejemplo, para hablar de hábitos alimenticios, nuestra cultura culinaria es en cierto sentido deliciosa, pero hay que decirlo, tiene un impacto en salud pública negativo, porque en nuestro Caribe nuestra cultura es fundamentalmente harinera y fritera. ¿Qué encuentra uno en Barranquilla para merendar en cualquier sitio de Barranquilla, norte, sur, occidente? Fritos, en cada esquina lo que venden es frito. Arepa con huevo. Eso tiene un impacto calórico muy grande. Si tú tienes una papa de este tamaño, que tenga 50 kilocalorías y la como al vapor o cocinada, si esa misma papa se frita, multiplica las calorías por 3, entonces ya serían 150 calorías.
Fritar es una forma de conseguir que los alimentos incrementen el aporte calórico de manera muy importante y obviamente que eso tiene un impacto en obesidad. ¿Qué debe comer uno? O sea, ¿cómo se deben tomar los alimentos? Porque Primero es que a uno le enseñan a comer mal desde el principio, desde que uno es niño. Le dan chancleta para que uno coma y todo el mundo quiere engordar. Y hay unas concepciones de salud y enfermedad equivocadas. Porque se cree o se asocia el bienestar y la salud a estar como gordito y robusto. Mientras que si uno está delgado, la gente piensa que uno está enfermo, tiene mala la mano, tiene sida, etc. Entonces, culturalmente hay una equivocación con respecto a los conceptos de salud y enfermedad, en asociar lo gordo a sano y lo flaco a enfermo. Y hoy sabemos que es todo lo contrario. Eso hace que a los niños se les sobrealimente, no hay que dar tanta comida, esa cantidad de comida que nos acostumbramos a comer no es necesaria. Y otra cosa, al costeño no le gustan las verduras, es una cuestión también cultural que viene. Entonces, ¿qué es ensalada para un costeño? Tomate, pepino, cebolla y lechuga, pare de contar. Cuando tenemos en Colombia una variedad de verduras increíble. Eso hay que desde a uno desde niño le enseñen a comer verduras, porque es que uno coge los hábitos alimenticios de sus padres, los reproduce. Entonces hay que empezar a cambiar estos hábitos, disminuir los fritos considerablemente, disminuir esa cantidad de harinas y granos que comemos, bajar muchísimo el consumo de azúcar refinado. Ya se ha demostrado que el azúcar es más adictivo que otras drogas. Prácticamente el azúcar se comporta como una droga adictiva. Entonces, pero eso hay que empezar desde los niños, hay que disminuir todo esto, incrementar el consumo de frutas, que somos un país tan rico en fruta y en verduras. Las carnes rojas hay que disminuirlas definitivamente. Los otros aportes proteicos, bien, pero que ojalá no fueran fritos. O sea que hay que ir cambiando una serie de hábitos que venimos haciendo por generaciones y que nuestros niños ya no se mueven. ¿Tu generación dónde jugaba? En la calle. Boletrapo, chequita. Boletrapo, chequita, la lleva, trepar árboles. 4, 8 y 12. Uno salía a las 7 de la mañana y la mamá lo metía a uno a chancleta pura en las 9 de la noche. Claro. Ahora hay que sacar al pelado en chancleta para que salga a jugar, porque se la pasa todo el día en la tablet, en el celular, con el juego de video. Entonces eso es una generación cada vez que se mueve menos, pero sí que come más, con la cultura esa de la cajita feliz, la coca-colización, etc. Perro caliente. Las famosas comidas rápidas. Hay un mito, pues, nosotros no somos orientales, pero a mí me encanta un arroz. ¿El arroz es bueno, es malo? ¿Cómo se debe cocinar un arroz? ¿Bajo de sal, con aceite, sin aceite? ¿O la combinación del arroz con cerdito, con carnecita, hace daño? ¿El cucayito mata? No todo es esencialmente bueno ni malo. No podríamos decir que el arroz es malo. El arroz ha alimentado a la humanidad y una buena parte de ella a lo largo del tiempo. El problema es las cantidades, que es que nosotros aquí servimos es un cerro de arroz. Hay que bajar esas cantidades. El cucayo es delicioso, a mí también me encanta. Pero la gente después de comerse el cerro de arroz va y raspa el cucayo, y el cucayo está concentrado toda la parte... ¿Usted nunca raspó un cucayo? ¿Está delgado? ¿Usted nunca raspó un cucayo, no? Sí, yo le he raspado también. Pero el mensaje es, por ejemplo, con respecto al arroz y al cucayo, disminuir la cantidad, que no es necesario comer. Pero es que nosotros comemos el arroz más un trozo de yuca, más un trozo de ñame. O sea, es una cantidad de harinas que tienen un impacto calórico altísimo. Arroz. Entonces, eso debemos Papa bajarlo frita. Y subir las verduras. Las papas fritas, ya estamos comentando primero que el aporte calórico... La comida básica del costeño es un arroz, papa, yuca, ñame, ensalada prácticamente a veces no hay, o si hay es muy pequeña. Tomate, cebolla y lechuga. Y lo que llamamos el ACPM, ¿no? Y la carne del pollo usualmente frita, entonces ahí es donde está el problema. Y los sancochos que hacemos nosotros son extremadamente calóricos, porque ¿cuántas harinas tiene un sancocho? Ñame, yuca, varias, batata, plátano, etc. Plátano, Y encima plátano de maduro. eso le ponemos, por ejemplo, costilla, hay costillas magras, pero la mayoría de las costillas son extremadamente grasosas, y esas son grasas saturadas que incrementan el valor calórico, pero que también tiene el otro problema, que es el problema del impacto sobre el colesterol, que lo tienen las grasas animales. Pero vea, entonces, bueno, de verdad que nosotros nos hemos estado suicidando durante años, ¿no? Por ejemplo, una sobrebarriga a la criolla. Que es una carne. Quítale por lo menos la grasa que tiene, cómete más lo magro y tratar de que no sea frita. Es decir, disminuir la cantidad de fritos seguramente que tendrá un importante. Pero yo lo que digo, ¿dónde hay que empezar a trabajar? En los niños. Porque es que
En los adultos es mucho más difícil cuando uno ya ha hecho las cosas toda la vida de una Hacia allá forma, vamos, doctor. cambiar, pero los niños es lo más importante. Hacia allá vamos, mire, ese guandul con carne salada y tocino mata. Bueno, digamos que es un cóctel culinario muy peligroso, digámoslo así, delicioso pero muy peligroso. Como la bandeja Ahora, paisa. sentido común, oye, que tú una vez al mes, 2 meses, cada 2 meses, hagas un alto y comas un plato de eso, pues te puedes dar el gusto, pero lo que no puedes hacerlo es que sea la comida habitual, que sea esporádico. ¿Y la carne salada? La carne salada es, desde el punto de vista proteico, es muy similar a la que no es salada. El problema sería para los hipertensos, que tienen que consumir dietas bajas en sodio y dietas bajas en sal. Y definitivamente esa es otra cosa que hay que hacer como impacto en salud pública, disminuir el consumo de sal. Y nosotros, nuestra cultura culinaria también le gusta la gente las cosas saladas. Inclusive tienen el salero en la mesa para echarle más. Total. Mea culpa. De verdad que uno tiene el salero en la mesa, tiene toda la razón. Y el azúcar, la gaseosa, las bebidas gaseosas están prohibidas en muchas partes del mundo. Los azúcares refinados que llamamos, definitivamente hay que disminuirlos considerablemente. Hay algo muy triste que a través de las sociedades científicas tratamos de hacer un proyecto que se ha hecho en otros países, que es ponerle impuestos a las gaseosas. Y eso se ha medido, que es muy importante para que la gente se cambie de gaseosas, por ejemplo, a agua, que ojalá nos hidratemos con agua, no con gaseosas. Ni los jugos con azúcar también no son muy recomendables, tienen mucho impacto calórico. La mejor forma de hidratación que hemos venido haciendo hace miles de años es el agua. Y si recuerdan, la gente en los pueblos tenían sus vasijas con agua, etcétera, y se hidrataban con agua. En cambio, hemos cambiado eso por una cultura de los líquidos azucarados, donde las gaseosas juegan un papel muy adverso en los niños y en general en todas las... Ojalá que podamos disminuir ese consumo de gaseosas. ¿Qué es cierto que los jugos engordan? Sí, claro. Nuestros abuelos que no tenían licuadora se comían las frutas enteras y las cuchillas de las licuadoras eran los dientes. Nosotros reemplazamos eso fisiológico de consumir fruta por ponerlo en una licuadora, que unas cuchillas metálicas hacen lo que hacían. Entonces nos tomamos la parte líquida, le echamos azúcar y no los tomamos, y lo más importante en nutrición, que es la fibra, queda ahí en la licuadora. Es mejor comerse la fruta entera y somos un país riquísimo en fruta. Realmente los jugos, y encima si tienen azúcar todavía más, deberían ser disminuidos. Es preferible comer la fruta entera. Bueno, a los que nos gusta el dulce, los endulzantes estos naturales, por ejemplo, los que tienen stevia, los otros tienen agentes cancerígenos, pero el stevia creo que no. Mira, hay que decir, la apetencia por el dulce es atávica en la especie humana, eso viene desde la prehistoria. El problema es que nosotros, la cantidad de azúcares refinados que consumimos a diario es altísima, y eso es lo que debemos disminuir. Para allá personas como los diabéticos, que deben proscribirse los azúcares que se absorben rápidamente, que son el azúcar, la panela y la miel de abejas, nosotros estamos brindándole como alternativa a los llamados edulcorantes, como la sacarina, que ya no se usa, el aspartame y últimamente la stevia. El aspartame tiene agente cancerígeno. No tanto cancerígeno, sino que últimamente se ha demostrado que altera la microbiota. La microbiota son todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro tracto intestinal y que son fundamentales para la salud y la enfermedad. No, el número de células que nosotros tenemos en nuestro organismo, que pueden ser unos 20 billones, si la comparamos con los microorganismos que tenemos en todo nuestro organismo, los microorganismos superan como por 10 el número de células que tenemos nosotros. Y esos microorganismos hacen una simbiosis con nosotros que son fundamentales para la salud y la enfermedad, que nos defienden de infecciones, que sintetizan vitamina. Hay muchas formas de alterar esos microorganismos y parece que los edulcorantes lo hacen. En este momento el que más estamos recomendando es el stevia, pero ya también se están haciendo trabajos con ello, porque los otros parece que tienen problemas. Entonces de momento se recomienda eso, pero decir que estos tipos de sustancias por lo menos no son calóricos, no aportan calorías como sí lo hace el azúcar. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Joaquín Armenta, endocrinólogo, médico internista y próximamente presidente de la Sociedad de la Federación Diabetológica Colombiana. De la Federación Diabetológica de Colombia. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con La Verdad, las noticias de las 6:30. Y soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos.
En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, casas cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa. Teléfono 382-3155, celular 314-78-20938. Tecnoglass, energías solares Windows, los invitan a un corte de comerciales. Cajacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Estación de servicio Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar con vía 40 Las Flores. Teléfono 377-3366. Doctor Galo Barrios Torres, médico cirujano, te ofrece medicina general y familiar, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, psicología, fisioterapia, toma de muestras de laboratorio clínico. Clínica Ríos de Agua Viva, calle 45, número 3096, barrio Chiquinquirá. Quisqueya Banquetes y Eventos, con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers con capacidad de 500 personas para eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544, 304-9336, 304-9338. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo o lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar, obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019 en los primeros 6 meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento. Para Gases del Caribe, la seguridad de su familia es primordial. Por eso queremos recordarle algunos sencillos tips para garantizarla. Realice mantenimiento a sus gasodomésticos con personal calificado. Use la manguera de corrección que cumpla con las normas técnicas. Mantenga los gasodomésticos en buen estado y suficientemente ventilados. Confíe en el experto de Gases del Caribe para construir sus instalaciones internas de gas natural. La ley exige revisarlas y certificarlas máximo cada 5 años y solo personal certificado puede realizarlo. Gases del Caribe, tu seguridad en manos expertas. Mire, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en Latinoamérica y Estados Unidos y en el mundo entero, hay un gran problema que cada día crece y crece más y tiene que ver justamente con la obesidad. Pero no la obesidad de adultos, sino la obesidad infantil. Cada vez más los niños salen menos. Están con control remoto, llaman mandos a distancia, están en la tablet, en el computador. Ya no ven televisión, además. Interactúan con sus amigos por internet. Es más, están juntos y están chateando. Y cuando se trasladan de un lado a otro, se continúa la conversación por chat. O sea, algo que contribuye a la obesidad, ¿no? Sí, claro. Este fenómeno, ¿cómo lo analizan los diabetólogos? Lo analizamos como el problema más grave de salud pública que hay en Colombia y tal vez en el mundo. Porque es que uno tiene que hacer la perspectiva. Nosotros, para ser un país viable económicamente y desde todos los puntos de vista social, humano, tenemos que tener gente sana. Y si a uno la obesidad le empieza a los 30 años, cuando tenga 50 va a tener problemas de salud una persona mayor. Pero si a uno la obesidad le empieza a los 10 años, cuando tenga 30 va a tener esos problemas de salud de una persona mayor. Entonces estamos diciendo, si no hacemos un tratamiento adecuado, un diagnóstico de la obesidad infantil y una intervención que realmente rinda frutos, en 2 generaciones vamos a tener un problema gravísimo económico,
porque habrá mucha gente más enferma, habrá mucha gente más consultando los servicios médicos que se van a colapsar, habrá muchas ausencias laborales y incapacidades. Entonces, ¿quién va a trabajar en este país? Eso hay que verlo como un problema de seguridad nacional. Y el problema, como lo ubicamos ahora, es un problema de que nuestros niños se mueven menos, que les damos mucha comida, que queremos engordarlo. Oye, hasta a veces como una mea culpa de la clase médica. La clase médica quiere engordar a un niño delgado. Cuando ven a un niño delgado, que la familia haga una fiesta con papayera, déjenlo delgado, ese está bien. No traten de engordar a un niño delgado. ¿Qué debe comer un niño de los niños años? Obviamente que hay que... Una proteína, un carbohidrato. No, las proteínas son fundamentales. Eso hay que, lo que es un niño en crecimiento, los lácteos son fundamentales porque el calcio es el más biodisponible. Debe recibir sus raciones adecuadas de proteína en el sentido de carne, pollo, pescado, huevo. Las harinas hay que dárselas también, pero no hay que darle esa cantidad de comida con que lo programan a uno y que cuando ya uno adulto le es muy difícil disminuirlo porque no es necesario. Ahora, con nuestros niños que cada vez hacen menos actividad física, pues obviamente que hay que darle menos calorías porque no las está quemando. Un niño inactivo con tablet y esto y comiendo más, pues obviamente... Yo le invito a la gente, salgan a la calle y observen a nuestros niños y verán cómo están gordos. Y los padres parece que no estuvieran preocupados. Uno los ve en estos restaurantes de comida rápida, el papá, la mamá y sus hijos obesos comiendo y comiendo. Una salchipapa para 4 y se la come una sola. ¿Ah? Ese que está ahí flaco, usted lo ve que come salchipapa. Ese está bien, ese está bien. No, pero la comida es como a usted, no le cae, no lo infla. Bueno, eso también hay que decirlo. Hay un condicionamiento genético. Existimos seres humanos, ojalá fueran la mayoría, pero no lo son, que tenemos lo que se llama genes de flaco. O sea, venimos de familias delgadas y tendemos a tener más tendencia a ser delgada. De pronto podemos comer un poquito más, pero no tanto. No crean que todo el flaco pueda estar sano. Hay un concepto que se llama el flaco fisiológicamente gordo y el gordo fisiológicamente flaco. Hay gente como robusta, pero tú les encuentras todo perfecto. Y hay gente con delgado, incluso delgados con barriga, el leaky paper, y entonces esos también tienen riesgo. Entonces no pensar que porque uno es delgado puede... No, los hábitos alimenticios sanos y la actividad física es para todo el mundo realmente. Yo tengo un problema doble, doctor, lo voy a consultar. Me engordo hasta con el olor. Sí, es posible. Y me pegan la gripa hasta por teléfono. No tengo remedio. No, eso quiere decir que tú tienes genes de obesidad. Y por lo tanto, ¿cómo debes actuar? En contravía de esos genes y no a favor de ellos. En contravía es que debes iniciar un programa de actividad física progresivo y definitivamente tienes que bajarle a una cantidad de cosas de lo que vienes comiendo. Lo que se trata es de cambiar y entender por qué debo cambiar y hacerlo. Y que las madres empiecen a hacer cosas como comprar menos aceite, fritar menos, no comprar azúcar, empezar a la familia a hacer esos cambios que lo único que van a redundar es en el beneficio de la salud de todas las personas y de las generaciones futuras. Hablamos de la obesidad infantil. ¿Qué porcentaje de la población infantil de Colombia, Latinoamérica o el mundo está en riesgo por la obesidad? No, en riesgo está altísimo. Nosotros en este momento que tenemos un programa de diabetes gestacional con el Distrito de Barranquilla y la Alcaldía, lideramos ese programa con el doctor Humberto Mendoza. Se están siguiendo a 2.000 niños obesos del distrito, de las escuelas, ya sea de la población más vulnerable. O sea, el problema de obesidad no es solo entre eso antes era una cosa como de gente rica. No, ahora el problema de la obesidad está en todos los estratos sociales, aún en los estratos más bajos hay obesidad, porque es que ahí es donde se comen esos cerros de arroz, esos sancochos grasosísimos, fritamos mucho, es a todos los niveles. Entonces, el problema, lo vuelvo a decir, es que pongamos en perspectiva un niño obeso hoy, si no lo intervenimos, si no hacemos que baje de peso y sigue con el sobrepeso, pongamos eso a 30 años, ¿qué va a pasar con este ser humano que empieza a tener problemas metabólicos desde una edad tan temprana? Que fue la perspectiva de lo que planteé yo. ¿El daño de la obesidad no es reversible? A ver, eso depende de tiempo de exposición, pero ¿cuál es el principal factor de riesgo para hacerse diabético? La obesidad. Muchos obesos son hipertensos, tienen problemas de colesterol y triglicéridos, y todo eso redunda a una cosa que se llama aterosclerosis, que es la obstrucción aórtica, que es en últimas el que va a terminar produciéndole morbilidad y mortalidad a un ser humano. O sea, que todas estas consecuencias metabólicas, diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, etcétera,
apuntan a la arteria para obstruirla y eso se llama aterosclerosis. Y lo que va a desencadenar consecuencias desastrosas sobre la salud de la persona es eso, que es un infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebral arterial o una vasculopatía periférica que termina terminando con la vida de la persona. Los insulinodependientes, el tema renal. Bueno, hay varios tipos de diabetes, fundamentalmente 4. Los que tú dices insulino dependiente, hoy les decimos diabéticos tipo 1. Son usualmente niños, bebés, adolescentes, que se destruye la fábrica de insulina y necesitan insulina desde el principio. Es el grupo más complicado de manejar, pero la proporción de estos diabéticos en Colombia es baja por fortuna, porque es el más complicado. A medida que, como estamos en el Ecuador, a medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos, la diabetes tipo 1 aumenta. Entonces, por fortuna tenemos, la gran grueso de nuestros diabéticos son los tipo 2, que anteriormente se llamaban no insulino dependiente. Ese es el que está fuertemente asociado a obesidad y son la gran mayoría. El tercer grupo de diabéticos es lo que se llama diabetes gestacional, que es la que se desarrolla durante el embarazo y que en Barranquilla tenemos un programa modelo, que es modelo a nivel nacional e internacional. Y el cuarto tipo lo que llamamos diabetes secundarias o asociadas, que son las únicas diabetes curables, pero son muy raras. Es cuando hay un proceso que desencadena la diabetes y curando el proceso se quita la diabetes, pero esas no son la mayoría. La mayoría de nuestros diabéticos son tipo 2, que es la que está fuertemente asociada a obesidad. Mire, diabéticos, pie diabéticos, les cortan un dedo, el pie, pierden la visión, pierden los riñones. Eso es lo que se llama complicaciones crónicas de la diabetes, que una paciente mía llamaba muy acertadamente la novela de terror de la diabetes, porque es una novela de terror. Todas estas consecuencias vasculares de las arterias, las capilares y nervios periféricos, cuando uno ya las concretiza en algunos sitios del organismo, entonces trae esas consecuencias. Hay ceguera. La principal causa de ceguera adquirida en el mundo occidental sigue siendo la diabetes. El pie diabético, que es la consecuencia más terrible y dramática de la diabetes, porque puede terminar en lo peor que le puede pasar a uno, que es la pérdida de la integridad corporal. Pueden terminar perdiendo medio pie, un pie entero, eso es muy dramático. El infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebral arterial y otra que tiene muchas consecuencias económicas en todo el sistema de salud, que es la nefropatía diabética, porque termina dejando el riñón fuera de combate y esa persona necesita un trasplante renal o diálisis. Eso es costosísimo y una calidad de vida bastante comprometida. Terrible. Sí, es una situación complicada. La diabetes no es reversible. La diabetes no la podemos curar, la podemos controlar muy bien y si lo hacemos desde el principio, la persona se evita todas esas complicaciones. Ese es el llamado a los diabéticos, que no se descuiden, que no empiecen a cuidarse cuando aparecen las complicaciones, porque en cierto sentido es tarde, que lo hagan desde el primer día del diagnóstico. Cuando uno tiene un problema, José, hay 2 pasos a dar. Primero, aceptar que tiene el problema. Y hay diabéticos que llevan 8 años y todavía no aceptan que son diabéticos. Y segundo, entender la naturaleza del problema. Si yo acepto mi problema y entiendo la naturaleza del problema y sé que la diabetes no es una amigdalitis ni una gripa, sino una situación que si no me cuido puede afectar todo mi organismo, llevando a esas consecuencias tan terribles, entonces yo debo cambiar mi actitud y colaborar, porque es que el médico es un orientador, pero el que realmente va a hacer el tratamiento es el paciente, sobre todo diciendo que el 60% del tratamiento de la diabetes es la alimentación, y esa no la podemos hacer los médicos por el paciente. Los podemos orientar, pero es el paciente el que tiene que entender que tiene que hacer esos cambios, porque diabético que no haga una dieta bien hecha, le podemos dar lo que sea, hasta insulina, que no va a llegar a donde tenemos que llevar. Decía mi abuelita que se escachuchan a veces a comer de todo. Sí, esa descachuchada se da con mucha frecuencia y el término vale. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Joaquín Armenta, próximo presidente de la Federación de Diabetólogos de nuestro país. Mire, ahora que retornemos vamos a tocar un tema, los alimentos calientes y sus envases. ¿Qué consecuencias tienen para la salud? De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Tecnoglass, Energías Solares Windows, los invitan a un corte de comerciales.
Cajacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable y financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555, 310-718-2641, en Puerto Colombia. Sala de Belleza y Estética Piclao. Estamos para embellecer. En Speedway, forros para la cojinería de su automóvil en 1 hora. Desde 80,000 pesos. Sí, desde 80,000 pesos. Forros para cualquier carro en los colores que te gustan. Speedway, nadie lo iguala. En Silverio en la Olla celebramos nuestro 17º aniversario haciendo los mejores sancochos y asados de Barranquilla. Atendemos los viernes, sábados, domingos y festivos en la carrera 20 con 48 esquina en el Boulevard del Carmen. Domicilios 363-8960, WhatsApp 301-742-1801. Próximamente todos los días, Silverio en la Olla. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo o lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar, obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019 en los primeros 6 meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento. La verdad, es la primera vez que yo tengo casa propia. Y como dice mi nieto, mi casa allá, decía para venirnos para acá. Yo me siento divinamente acá, porque es un ambiente muy sano. No tenemos necesidad de salir de Villa Olímpica, porque en Villa Olímpica encontramos todo lo que necesitamos. Esta es mi casa y quien no se siente bien cuando por primera vez tiene su casa. Yo estoy feliz en Villa Olímpica, estoy dichosa. Joaquín Armenta, médico diabetólogo, médico internista, experto en salud, investigador, un científico de la salud. Doctor, mire, hay mitos y hay realidades en cuanto al tema de los alimentos en algunos recipientes. Por ejemplo, la gente conserva la sopa, el sancocho, en recipientes de icopor. ¿Eso es malo o es bueno? Esa pregunta es muy importante porque la forma de almacenar los alimentos para transportarlos o simplemente para guardarlos para más tarde puede afectar la composición de esos alimentos y generar en ellos sustancias que son realmente tóxicas e incluso cancerígenas. La gran mayoría en el país, el transporte de alimentos y su almacenamiento se hace en icopor, que icopor es como le llamamos en Colombia, porque eso realmente todo se llama así, pero fue la primera fábrica que hubo y se siguió llamando así. Cuando se expone el icopor a calor, genera sustancias que son cancerígenas, pero no solo el icopor, todos los recipientes de plástico lo hacen también, difenoles y unas sustancias que se comportan en lo que llamamos en endocrinología disruptores endocrinos. Esas sustancias que se generan pueden activar o bloquear receptores hormonales con consecuencias sobre la salud muy importantes. El mensaje para las personas es que la mejor forma de almacenar los alimentos es en vidrio. Y ahora que estamos en un plan de entrar en cambiar todo el daño al medio ambiente, el vidrio es reciclable, ¿entienden? En cambio, un recipiente de plástico, la naturaleza se puede tardar 200 años en reciclarlo. Recordemos que el mar es una sopa de plástico, que hay una isla en el centro del Pacífico tan grande como Francia de plástico, y en ese sentido entonces preferir para almacenar alimentos los recipientes que sean de vidrio, es la mejor forma de almacenarlo porque no sueltan ninguna sustancia. Evitar el almacenamiento de sustancias calientes en icopor y en recipientes de plástico. Por ejemplo, la gente calienta la sopa en el microondas y un recipiente de plástico, un recipiente de icopor, no se recomienda.
No, el licopor no se puede calentar en el microondas y muchos plásticos son afectados por el calor del microondas. El problema es que independiente si se calentó en el microondas o si lo calentamos en una estufa, es cuando se pasa el alimento caliente y se deposita en la estructura de licopor o en el almacenamiento de plástico. Ahí es donde se generan esas sustancias tóxicas y eso es lo que se debe evitar. Entonces debemos preferir para almacenar el vidrio. Por ejemplo, el licopor con sustancias frías, ¿no pasa nada? No hay tanto problema. El calor es lo que más la genera. Y por ejemplo, a veces nos tomamos una botella de agua que viene almacenada en una sustancia plástica, la dejamos en el carro y un tiempo después volvemos a tomar. Eso ya tiene también, porque sobre todo en nuestras temperaturas, que los carros se calientan al interior, eso también genera el desprendimiento de estas sustancias. La gente deja la gaseosa en el carro, temperatura de 30, 40 grados. Y después se toma una cosa de estas y eso tiene también... ¿Se toma un veneno? Sí, correcto, obviamente. Bueno, y las comidas deben ser almacenadas, me dicen, en vidrios. ¿Por qué tiempo una comida puede durar almacenada en la nevera? Ya, eso ya viene con lo que llamamos la contaminación bacteriana, que va a generar una intoxicación bacteriana peligrosísima. Entonces, primero, muy rápidamente que se haya enfriado el alimento, debe ser guardado en un recipiente. Nunca se debe guardar frío, caliente en la nevera. Primero, eso tiene un costo ecológico porque hace que la nevera consuma más energía. Entonces, en ese sentido no se recomienda meter cosas calientes en la nevera, pero desde ese punto de vista. Pero tan pronto esté fría que no haya pasado mucho tiempo, ahí sí debe refrigerarse. Entonces, ese ciclo de conservación de la cadena del frío es muy importante, porque si queda a temperatura ambiente, dependiendo también, por ejemplo, los mariscos se contaminan muy fácilmente a temperatura ambiente, o las carnes o determinado tipo de sustancias dependiendo el tipo de adobo o condimentos que tenga. Entonces, ya esto no tiene que ver con la generación de sustancias tóxicas, sino que los microorganismos pueden crecer ahí cuando yo me los como a producir una gastroenteritis o una intoxicación muy peligrosa. Doctor Joaquín Armenta, muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Mire, 3 temas importantísimos tocamos hoy. La diabetes, cómo se produce, los factores que la producen y los factores detonantes, la obesidad infantil y los recipientes en los que se almacenan alimentos. 3 temas interesantísimos. Queremos que el doctor Joaquín Armenta nos acompañe en las noticias de las 6:30 con algunos temas de salud. Vamos a cuadrar eso con él ahorita. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que hace daño, que vota porque no debe o que vende el voto. Esa gente hay que abrirla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.